12 y 25 minutos de la mañana. Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Como siempre, Has encantado. tomado nota de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Claro que sí. Estas consultas son importantes para todos los hombres que nos ven en Estando Contigo. Bueno, pues plantas que resisten al calor. Estas son mis favoritas. Ahí está, plantas resistentes al sol, abanico de Eso colores es. para el verano. Y que si no las riegas, menos que no pase nada, pero que pueden aguantar sin regarse Si te un parece, par de Julia, días. antes de explicar las plantas que traemos hoy Sí. resistentes al sol, vamos a decir, las altas temperaturas con la fuerza del sol son una amenaza para nuestras plantas. La falta de agua y el exceso en estos momentos es muy importante para la muerte letal de nuestras plantas. Hay que recordar que ahora lo explicaremos con una planta que nos hace eso. Cuando viene el calor fuerte, muchas plantas, la velocidad de la pérdida de agua por las hojas es mayor que la de la absorción por la raíz, con lo cual vemos síntomas en la planta que nos pueden manifestar falta de agua, pero que si tocamos el sustrato está completamente húmedo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta para no cometer errores y que nuestra planta muera por ese exceso de riego. Si te parece, vamos a empezar. Creo que es la reina para los que no tienen mano con las plantas, para los que en los centros de jardinería llegan haciéndonos la pregunta: necesito una planta para espacios soleados que me dan sol desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pues ahí tenemos que hablar de la Portulaca umbraticola, conocida, que todos la conocen, o la mayoría de la gente la conoce, como verdolaga. También conocida como amor de un rato. ¿Por qué amor de un rato? Amor de un rato, lo que más me gusta. Porque nos hace unas floraciones muy espectaculares, pero cuando llega la Pasa un noche rato. se cierra Exacto. y se queda ahí como Soy muy latente. agradecida. Hoy no es su mejor día para lucir, puesto que no tiene ese sol Exacto. que la Hoy están gustaría apagaicas. para estar espléndida. Es la típica planta, Julia, de poco riego, mucho sol. Exacto. Con lo cual nos deleita los balcones con esas bonitas flores. Normalmente la encontramos en la misma planta, mezcla Pero de hoy está colores. como el día, ¿verdad? Hoy está como el día, hoy está ahí que no se atreve a abrir la flor porque no le gustan los días nublados, le gustan los días ¿Y eso es manera soleados. también de protegerse ella? No, simplemente es una- que es amante del sol su y para desarrollo. estar bonita Y ella necesita... ella es como con mucha Ahí está, personalidad para esta planta, estar ¿no? espléndida necesita sol Eso y hoy es. no lo tiene. Así que yo me cierro Pero porque necesito. como hablamos de plantas resistentes al sol, de aquí en adelante no nos preocupemos porque vamos a tener ese sol ¿Y para que cuánto nos nuestra dura la verdolaga... flor de la verdulaga? Es una planta, además, está bien que cuentes eso porque es una planta que normalmente compramos como anual, puesto que luego no nos soporta el frío o pierde calidad, que a nuestra compañera Paloma también le ha pasado de este año conservarla, La pero Paloma ya es muy buena cuidadora de plantas. pierde un poco de calidad en la flor. Con lo cual, la verdolaga, aunque la compremos anual, nos deleita con las flores todo el verano, parte del otoño, hasta que el tiempo, el frío se lo impida, con floraciones muy abundantes, siempre y cuando tenga ese sol para florecer. Hay que recordar siempre de poco riego. Esa hoja carnosa nos indica poco riego. Sí, además es como... Ah, eso es una cosa que tenemos que fijarnos. La hoja carnosa Cuando es veamos una planta que podemos considerar hoja carnosa, suculenta. es que esa planta- Hoja carnosa es acumulación eso de es, agua en que esos son- órganos. ya entiendo. Si tenemos esa acumulación de agua en esos órganos, ya nos está indicando que tiene más reservas, con lo cual nos pide menos riego. Las hojas finas son más delicadas. Dependiendo, ahí tendríamos que valorar muchas cosas, pero sobre Sí. todo las hojas carnosas Ah, esto es curioso. son las que realmente, en este caso la verdolaga, nos pide poco riego, mucho sol, que es lo que muchas veces queremos. Y que muchas veces Luego tiene que ver con el clima tenemos que la tenemos posición de aquí. sol y queremos regar poco, pues esa es una de ellas. De la verdolaga nos vamos a pasar a las vincas. Mira, son esas pequeñas plantitas de ellas y las ¿Estas son cogemos. las vincas? Esto es vinca, ¿vale? Vinca, mira qué Además bonita vamos a es presentar esta. al Qué bonita. Cataranthus roseus sorie, que es una variedad nueva de hoja pequeñita, de flores chiquititas, pero acá la que van a ver ya la nuestras traeremos. cámaras. Mira, Ahí está. tiene flores ¿Y pequeñitas. cómo se llama esta? Es Cataranthus. Cataranthus roseus o vinca Como las o cataratas, Cataranthus Cataranthus. roseus soriei. Uy. Es una planta que es igual, amante de las altas temperaturas del sol, pero es una planta que sí que nos manifiesta el ejemplo que hemos puesto antes. Vemos que nuestras vincas muchas veces la hoja nos la tiran para abajo porque la pérdida por la hoja es mayor que la velocidad de absorción por la raíz. Y tocamos el sustrato y vemos que está húmedo. Si dejamos transcurrir la noche, al día siguiente nos encontramos con que la planta está en perfecto estado, con lo cual el problema no era del agua. Contamos eso muy importante porque es un error que nos lleva a matar plantas sin mirar la tierra de cómo está. Si está húmeda, no regamos. Y ahora sabes que con las altas temperaturas salimos al jardín y empezamos a pensar que hace mucho calor, tenemos que regar mucho sin tocar un verdad. poco el suelo. Es Y verdad. cometemos ese Es que error. regamos la mayoría de las veces sin ver si la Sí, planta además, necesita. Eso es como cuando tú ofreces una bebida y no sabes si tienes... Primero preguntas,
¿Qué te apetece? Ahí, Pero a las plantas no les hacemos preguntas, no las comprobamos. cada vez En eso, nos hacemos cómodos a la hora de, Julia, perder 10 segundos, agacharnos el suelo, tocar un poco la tierra. Nos basamos un poco de, pues yo riego mis plantas 2 veces por semana, 3 veces por semana. Ya hemos comentado otras veces que vamos a llegar al error si hacemos eso, puesto que va a variar mucho dependiendo muchas condiciones externas que no están en nuestras manos. Temperatura, hoy, por ejemplo, no regamos lo mismo que ayer. Exacto, menos cantidad. Claro, hoy la planta no va a perder tanto agua que ayer. Y eso lo vamos a ir viendo cuando suban las temperaturas. Mañana que va a hacer más calor, pues lo tendremos que cambiar. Ahí está, corrientes de aire, posiciones, tipo de maceta, tipo de sustrato, Yo fíjate que muchas volumen. veces cuando riego, yo para organizarme cuento, digo, venga, voy a contar 30. Y luego así todos los días, También, o sea, eso lo hago mal. También es verdad, Los lo riego que así. acabas de decir, que ahora nos gusta salir con la manguera al jardín y no tenemos problema de cortar porque estamos a gustito, no nos importa mojarnos, etcétera, etcétera. Con lo cual, te digo, porque el otro día una clienta me decía que regaba poco su cítrico y poco era 15 minutos con el grifo dejando la manguera. 15 minutos si nos ponemos a llenar cubos. 15 minutos es muchísimo. Invito a hacer la prueba para ver cómo esos 15 minutos llenamos bastantes cubos. Pero con 15 minutos ¿Vale? te llenan media piscina. Y me decía que eso no era mucho, con lo cual tenemos ahí un problema con el riego. Tenemos un problema que con los tiempos. el manejo del riego ahora es una de las causas muy importantes que siempre, a partir de ahora, vamos a echar la culpa al sol y al calor. ¿Hasta que rebose un poco? No, pero siempre valorar un poco de cómo se queda nuestro suelo sin encharcar. No podemos estar 15 minutos ni 10 minutos con una manguera. Sin que llegue a salir el agua. Siempre lo más correcto va a ser ese riego por goteo que siempre decimos. Total. Que sabemos. Si no lo tenemos, pues siempre con moderación, dando riegos moderados, pero nunca sin encharcar el sustrato. Sin encharcar. Claro. Seguimos, Julia. Del Catalanthus roseus nos vamos al la Coreopsis grandiflora. Planta que no puede faltar en los veranos, puesto que es una planta muy resistente también a las bajas temperaturas, que nos deleita con estas florecitas de color amarilla, muy resistente a las altas temperaturas y al sol directo. Y cuando viene el invierno queda un poquito más fea, floreciendo hasta finales de otoño, se queda un poquito más fea y nos vuelve a brotar en la primavera siguiente. Caracoles y babosas son muy apetecibles para ellos, las hojas, los brotes tiernos de la Coreopsis junto con el pulgón y con la araña roja. De la Coreopsis no nos podemos olvidar de las pentas. Mira, la de la esquinita, Esta qué bonita, si la quieres miren. coger, muy bonita. Parecida a la flor, podemos decir también, o se puede asemejar a las verbenas. Es muy bonita esta, se conoce como flor o estrella egipcia. Es una planta que igual, amante de las altas temperaturas y del sol. Siempre decimos esto porque nuestro jardín puede seguir luciendo en las épocas de verano, siempre con las plantas que vayan acorde en que su las tienen ubicación. también en otros colores. Ahí. Lo que le gusta a las pentas es sol. Son amantes del sol, pero siempre estar bien hidratadas. Eso. Cuando hablamos de Le estar, gusta el sol, pero cuídame. Cuando hablamos de estar bien hidratadas es riegos regulares sin llegar a ese puntito que es el de encharcamiento. Es decir, valorar, dejar que se pierdan un poquito las capitas, volvemos a regar, haciendo esos riegos regulares. Ángel, vamos a decir a los espectadores que llamen, que manden su foto de WhatsApp, 925 28 37 91 o 660 37 39 30 y nos preguntan ustedes lo que quieran. Es verdad que además, Ángel, este tema es perfecto porque hemos visto como en cuestión de una semana se ha secado todo. O sea, lo vemos en las calles. También es lo que comentábamos antes. Al final, esas subidas de temperaturas tempranas hace que nuestra planta no esté preparada. Y muy importante también, que también debemos decir, cuando nosotros adquirimos muchas veces plantas, hay que recordar que esas plantas, el cultivo se ha hecho bajo plástico, que es muy importante. Y nosotros luego la llevamos al centro de jardinería, en este caso a Flower Lover, y la vendemos a nuestro cliente. Esos primeros rayos fuertes sí que pueden crear alguna quemadura en nuestras hojas. Eso es. Con lo cual siempre hablamos de trasplantar siempre no en horas de calor, no hacer los riegos en horas de calor, no mojar el follaje de nuestras hojas, que al final creamos un efecto lupa y podemos correr el riesgo de quemar nuestras plantas, con lo cual el manejo ahora del riego y de algunos factores siempre con temperaturas elevadas va a ser una amenaza para nuestras plantas. No nos podemos olvidar, Julia, de lantanas. Sí. Mira, te voy a enseñar esta para que veas cómo las lantanas son plantas también muy amantes del sol y muy agradecidas y muy bonitas porque ves que van cambiando. ¿Sabes a qué me recuerda la hierbabuena? Sí, tiene la hoja como la hierbabuena. Además, si hueles sus hojas, también tienen un olorcito ahí característico. Sí, huele muy bien. Y lo bonito es, mira, para que lo
lo podemos enfocar ahí al cámara, cómo van cambiando Sí, de se colores. mezclan, son muy bonitas. Tenemos la conocida también lantana cámara, que es la conocida banderita de España, porque mezcla los dos colores, el rojo y el amarillo. En este Muy caso patriótica. tenemos la de color rosita, que también nos hace mezcla de colores, y es una planta también apta porque se adapta muy bien a nuestro clima y soporta muy bien las bajas temperaturas del invierno. Pues esa me ha encantado también. Ya han visto, estas son las que podemos tener cualquier persona, aunque no nos vivan las plantas. Podríamos haber presentado muchas más, nos decantamos Hemos por puesto estas un ejemplo. variedades, un ejemplo. Hay muchas plantas que también nos pueden acompañar, pero pensamos que Ángel, estas son una de las más que tenemos duras. las llamadas. A ver, la primera, de la Puebla. Resulta que nuestra espectadora dice que tiene el ¿qué, director? Los árboles llenos de pulgón. Es que hay muchísimo pulgón. Al Dice final, que le enseñes a echar el insecticida. que le dé los pasos. Y la cantidad. el insecticida es muy importante, siempre utilizar la materia activa adecuada para matar dicha plaga. Es decir, muchas veces cogemos insecticidas que esa materia activa va enfocada para otro tipo de insectos, con lo cual muchas veces al aplicarlo no hacemos nada. En este caso, un producto que funciona muy bien, de uso doméstico, siempre hay que recordarlo porque hay que distinguir ahí el uso doméstico con el profesional. Cuando hablamos de uso doméstico es un producto que puede encontrar cualquiera en cualquier centro de jardinería sin tener que pasar por ningún carné. Y en este caso tenemos uno muy bueno que es acetamiprid para eliminar el pulgón, puesto que es un producto que es sistémico y que trabaja de esa forma, con lo cual por contacto también matamos, pero esa sistemia hace que la planta absorba ese producto, lo distribuya por la savia, con lo cual insectos chupadores también chupan del producto y mueren. Una foto de WhatsApp que nos envía Rocío. Ella dice que tiene esta hortensia y que quería saber si le puede cortar las hojas. Vale, ahí, Bueno, tiene bien. cuando vemos la hortensia que llega a su final de floración, sí, puesto que si dejamos las flores marchitas al final, nuestra planta está restando fuerza a esas flores a nuestra planta, con lo cual al quitarla esas flores, nuestra planta tiene más nutrientes para crecer, etcétera. Cristina nos llama desde Cabanillas del Campo. Ella tenía un cerezo de hace 30 años, fíjate. Y resulta que el año pasado el cerezo se le secó. Entonces se quedó solamente una rama viva, pero ahora esa rama viva le echa cerezas, eso sí, pero no están en condiciones, están pochas. Vale, ahí hay que valorar la muerte de del cerezo, en este caso, muchas veces nos indica o taladros, que vemos esa sudación del árbol en varios puntos, esas gotitas de resina, o gomosis, que es un hongo muy común en el cerezo, en este caso, que es una exudación. Muchas veces cuando se muere una planta hemos comentado que las esporas de los hongos se quedan latentes en el suelo, con lo cual le recomendamos que haga unos tratamientos fúngicos para valorar o para controlar un poco si tuviésemos el problema de enfermedades fúngicas o algún hongo, alguna esporita que hubiese quedado en el suelo. Foto de WhatsApp que nos envía Juana. Juana nos pregunta que tiene esta planta, la tiene en un patio con poca luz. ¿Debe de cambiarla a una zona más soleada? Es su pregunta. Ahí la alocasia le gustan, para alocasia. verlas bonitas le gustan los porchecitos sombreados, el calor lo llevan bien, pero siempre sombreados y con una luz más bien media alta. ¿Qué ocurre? Que cuando nos excedemos con el agua de riego, al ser un rizoma que acumula más agua, sí que corremos riesgos a ver nuestras hojas dañadas, etcétera. Y si vemos ahí en la hoja, vemos como en los bordes apreciamos unas manchitas y una falta de nutrientes. Eso nos indica que debemos de aplicarle un plan de abonados. Muy bien. Pues Pepa nos llama desde Toledo. Y ella resulta que tiene una suculenta en el balcón, pero se le está secando por el sol. Vale, suculentas. Es muy importante porque siempre cuando hablamos de suculentas, abarcamos ahí suculentas todo es sol y no. Hay suculentas que soportan muy bien esos espacios muy soleados, pero también hay otro tipo de suculentas que nos requieren más de espacios más sombreados, con lo cual invitamos a que la cambie de sitio a ver cómo responde esa suculenta en espacios más sombreados. Una foto de WhatsApp que nos envía Socorro, ahí la tenemos, dice Socorro que esta es la única flor de su granado. ¿Es normal que solo ya ha nacido una flor? Nos pregunta. Muchas veces esa mala polinización sí que puede ser que nos dé poca flor, en este caso el posterior poco. ¿Y cuántas fruto. granadas va a tener? Pues Una. ahí tenemos una nada más. Bueno, pues será la granada. Tenemos que rezar ahí que esa flor no la mantenga Seguro y que que va a luego ser una granada preciosa. después venga el fruto. Sí que es normal que a veces nuestros árboles por algún motivo nos florezcan menos. Bueno, pues muy bien. Ángel Agudo Medina, tenemos una foto de WhatsApp.
¿O nos vamos, director? ¿La dejamos pasar la foto o qué? La guardamos para el próximo día. Pues la Es que guardamos ya para el próximo nos día. está el tiempo encima. Muchísimas gracias, Ángela Gracias a Medina. vosotros. Que te ven en Flower Lover. Siempre todas las flores respuestas. resistentes en Flower Lover. Gracias. Un besito. Que tengas una feliz tarde. Nosotros nos vamos a la Igualmente. crónica social con las revistas.